Bueno, tenemos el honor de comenzar este seminario que, que pues es el primero que vamos a tener dentro del diplomado en programación básica 2024. Pues hoy nos acompaña el doctor Roger Hernández de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Roger es pues un investigador nacional nivel 2. Trabaja en los principales laboratorios. Hasta ahora ha comenzado una colaboración con el laboratorio Jefferson en Estados Unidos. Ha hecho varias estancias postdoctorales por ejemplo, en Argentina y en España. Y bueno, hoy nos va a hablar de algunas técnicas computacionales que se usan en física de partículas. Adelante, Roger. Gracias, Xiomara. Gracias a todos por estar aquí, por la invitación y para compartirles un poquito aquello que nos está en estos momentos como que dando la pauta en la física de las energías para hacer un pasito más adelante, ¿no? Que les tocará a los nuevos, porque para ser honesto, en mi época estas técnicas no existían, ¿no? En el desarrollo uno las tiene que aprender y utilizar. Entonces, como es una charla un poco así, digamos, divulgativa para que ustedes entiendan más o menos de qué va este, em, esta área de la ciencia. Voy a comenzar algo, voy a ir comenzando con algo simple y después vamos a ir hasta llegar para que entiendan. No necesito que entiendan toda la física, pero sí que entiendan el concepto, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, nosotros hacemos física de altas energías y tienen una pregunta de hace muchos años que quieren responder, que es, pues, ¿de qué están hechos los componentes de la naturaleza? Es una pregunta bastante ambiciosa porque el problema que se quiere es, no solamente es describir, poder entender los bloques elementales de lo más pequeño, pero sino también que seamos capaces de, a través de unir esos bloques, extrapolar nuestras ideas hasta los últimos confines del universo. Entonces, esta área de la ciencia, pues, ha sido desarrollada por muchísima gente a lo largo de la historia, gente que probablemente los que estudiamos una licenciatura en física o ingeniería física, en mi caso, pues tuvimos que pasar todas las ecuaciones de Schrödinger, las ecuaciones de Einstein. Mucha gente ha pasado, ¿no? Em, pero siempre la pregunta había estado en la mente de esas personas, pero no solamente la pregunta, sino también hay que tener esa conexión de cómo al responder a la pregunta, bajo qué principios físicos experimentales y qué predicciones teóricas podemos nosotros tener para poder dar prácticamente el número que el experimento va a medir, ¿no? Entonces, siempre ha sido, si ustedes revisan un poquito la historia, van a ver que los avances científicos fueron de las dos vertientes, de la parte teórica, de la parte experimental. A lo largo de la historia hubo momentos en los cuales la parte experimental fue adelante, después vinieron los teóricos y mostraron que había una teoría subyacente que podía explicar esos fenómenos y después, debido a que la maquinaria de la matemática te daba para predecir otras cosas, comenzaron a predecir otras cosas. Y entonces los experimentales comenzaron a decir, ah, bueno, voy a medir eso que tú me dices. Entonces, como que siempre ha sido una colaboración siempre entre teóricos experimentales, tecnólogos, ingenieros, todos, ¿no? Porque se hablan entre todos, ¿no? Em, y cuando se comenzaron digamos, a unir estos dos, comenzaban a decir, comenzaron a mirar y comenzaron a llegar a una conclusión. Nosotros podemos entender desde un contexto eh, eh, fundamental de que las cosas están hechas como si fuesen puntos, y esos puntos son lo que llamamos partículas. Entonces, casi siempre, si ustedes llevan física uno, física general, ¿no? Aquí se llama física general, este, el libro más básico, el libro de Resnick, el libro de Semansky, entonces, te definen que es una partícula, y una partícula para eso es un punto. Entonces, para nosotros estamos pensando de que las cosas más chiquitas sean puntos y después vamos a ir construyendo estados más grandes a partir de la colección de más y más puntos y entonces después vemos la dinámica de todos los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la concepción es muy clara, la pregunta sería una pregunta medio lógica, sería, ¿hay algo más que podamos hacer? Ya entendemos todo o nos hace falta cosas por entender.
para responder a esa pregunta uno tiene que saber cuáles son los problemas que ya se resolvieron, lo que ustedes aprenden, por ejemplo, en los cursos básicos de física, posteriormente ver el método que se utilizó para resolverlo y después preguntarse, ¿hay un problema nuevo? ¿Cuál es ese problema? Y ¿puedo usar las mismas técnicas o no? Y si las puedo usar, intento resolverlo. Si no puedo, pues entonces tendré que buscar o otras matemáticas o otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo en general va a ser proponer soluciones que sean novedosas. Novedosas porque, así como yo les comencé esta charla diciendo, en mis épocas no existían esas técnicas de aprendizaje la computadora, este, pues entonces uno tiene que ver que, si bien es cierto que antes se hacían los cálculos eh, a mano, pues ahora la gente ha evolucionado y la computadora es la que nos ayuda mucho en estos cálculos. Pues, ¿cuáles son algunas de las preguntas que tenemos? Algunas de las preguntas que tenemos, no sé si esta cosa se puede, ¿tá? La voy a poner. Algunas de las preguntas que tenemos sería, ¿conocemos todos los elementos fundamentales de la naturaleza? Es decir, cada uno de los bloques, ¿los conocemos todos? Si es así, entonces me tienen que decir cuáles son las leyes físicas que gobiernan a las partículas. Un ejemplo que casi siempre pongo es, yo les doy una partícula con masa 10 o lo que ustedes quieran, y después les pongo a que caiga, cae, y entonces pues, ustedes van a tomar las ecuaciones de Newton y las van a desarrollar y dicen, ah, pues es en tanto tiempo. Pero si esa partícula yo les digo que tiene una carga eléctrica, inmediatamente ustedes tienen que montar encima por la ley de Coulomb. Entonces, cada una de las partículas, si bien es cierto que es la misma, supongamos que es una partícula puntual, pues las leyes van a cambiar de acuerdo a cuál es la partícula que yo estoy considerando. Entonces, básicamente es un concepto similar en esto. Si tú tienes todas las partículas fundamentales y cada una de ellas tiene un color diferente, no quería decir color porque pues hay una física del color detrás, ¿no? Pero si tienen una característica diferente, obviamente las ecuaciones de cada una son diferentes. Entonces, eso es la pregunta que está detrás. Y después, si es cierto que ya dijiste todas y dijiste cuáles son sus ecuaciones, la pregunta es si estas son todas las partículas que forman o que dan origen a las observaciones del universo. Es decir, ¿son todas estas o hay más? ¿No? Y por ahí está la pregunta de la materia oscura, la energía oscura, etcétera. Y lo más importante, que me gusta esa frase porque es siempre que ustedes tengan una pregunta, láncenla. Láncenla porque es posible que de ahí salgan muchas ideas para poder abordar y para poder avanzar en este ámbito de la ciencia. A lo largo no voy a dar toda la revisión, pero es cierto que a mí me gusta mucho la física teórica, la física computacional y todas esas cosas, pero no vamos de la mano solitos, o sea, necesitamos compararlo con lo que el experimento mide. Entonces, viendo los experimentos del pasado, haciendo una revisión del pasado, vemos que uno de los primeros experimentos que se hizo para descubrir al electrón fue el tubo de rayos catódicos. Entonces, aquí ustedes tienen un gas que es ionizado, sale mediante un campo eléctrico, es acelerado y le ponen otro campo que lo único que va a hacer es desviar la salida. O sea, va a desviar el camino que sigue, en este caso, el electrón. Entonces, utilizaron las interacciones electromagnéticas para poder desviarlo, por lo tanto, la partícula tenía que tener una carga eléctrica. Y entonces eh, comenzaron a hacer los mismos ejercicios si la molécula era neutra y descubriste que tiene una carga eléctrica, pues tenía que tener la otra para que la polaridad sea neutra, vuelva a ser neutra. Entonces comenzaron a hacer otros experimentos igualitos, dejaban un campo eléctrico y las partículas salían aceleradas hacia el otro lado. Y bueno, el descubrimiento del neutrón es un poco más difícil, pero es prácticamente campos electromagnéticos y que las partículas viajen a velocidades altas o que velocidades no constantes, sino aceleradas. Entonces, al final, la conclusión de todos esos experimentos, si lo puedo poner en una frase, sería que necesitamos aceleradores pues a cada vez de mayor energía para poder describir las interacciones fundamentales. Entonces, cuando uno habla con los compañeros experimentales y tú le dices, ah, sí, hazme un acelerador de cada vez mayor y mayor
potencia, de mayor aceleración, pues siempre te van a decir, o sea, no, hay muchas cuestiones tecnológicas detrás, entonces no puedo construir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, porque primero que nada, si pegar dos bolas de billar es difícil, ahora pegar dos puntos es más difícil. O sea, que peguen cabeza con cabeza. También, mientras mayor es la energía, las partículas radian más. Y si radian más, significa que el detector que va a captar toda la energía tiene que tener un envejecimiento largo. Porque si yo lo prendo y en 2 días ya murió el detector, porque se quemó, pues entonces no, nada, ¿no? Entonces hay una serie de cosas y además hay otra cosa también, que una vez que si tú haces un experimento de cada vez mayor energía, pues entonces vas a tener mayor número de datos que almacenar en un menor tiempo, lo cual hace que todo y muchas otras cosas tecnológicas que se desarrollan para que podamos descubrir o para que podamos mirar las partículas más fundamentales. Al final, todo se define, que yo lo leí en una plática por allá, que era mejorar nuestros ojos electrónicos. Nosotros no podemos poner ahí, nuestro aparato de medida no es la visión directa, sino que son señales eléctricas que son transportadas y que después nosotros podemos analizar. Entonces, aquí hay una presentación, para los que ya vieron el LHC, es una presentación muy rápida, pero me gusta mucho porque da la idea de qué es lo que hacen los grupos experimentales y por qué es tan importante para ellos y para nosotros también el tener el control de todo. Ese es el CERN, pues aquí está el aeropuerto de Ginebra, el lago de Ginebra, para que se den una idea del tamaño, ¿no? Y bueno, pues el camino de los protones. Aquí el hidrógeno es separado, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno pues es de la tabla periódica el primero. Y entonces de alguna forma ellos separan, o sea, calentando, ¿no? Separan a todos los que van de un lado, los que van del otro y aceleran al protón. Entonces el protón es acelerado a través de momentos circulares y lo van incrementando la energía, no, incrementa la energía gradualmente, van pasando de un anillo, una vez que alcanzan el máximo, pasan al otro anillo, que es el máximo, pasan a otro anillo, que es el máximo, y después pasan al LHC, que es el colisionador donde realmente alcanzan la mayor energía posible y los hacen colisionar en 4 puntos. O sea, ahí están las partículas que están colisionando. Se separan en dos para que choquen cabeza con cabeza, y ahí están los 4 puntos. Está el punto ALICE, LHCb, Atlas y CMS. Entonces, y como los haces están separados en dos tubos, prácticamente lo único que hacen es de que, prácticamente parece como que fue muy simple, es que los haces choquen frontalmente. Y hay una serie de cosas que uno tiene que hacer para asegurarse de que los datos que van a tener estén realmente lo mejor caracterizados. Pues acaban de pasar ahorita ahí están los dos haces, pero acaban de pasar una en lo cual hacen la aceleración es a través de dipolos que van orientando de un lado al otro y le van dando golpes al haz y cada vez lo van acelerando más. Los hacen colimar, hacen prácticamente una barrera mecánica, y esa barrera mecánica hace que pasen solamente un tipo de haz. Y tienen que hacer un scan, van a tener una clásica distribución gaussiana, donde centrado tienen que tener el mayor número de partículas que pasan por el lado. Y hacen toda una serie de cuestiones para que cuando los haces lleguen al punto de interacción, estén lo mejor caracterizados. Entonces, nosotros cuando hacemos una cuenta teórica, nosotros tenemos que decir, pues suma sobre polarizaciones. Eso el experimento lo va a asegurarse de que así sea. Cuando sucede la colisión, no sale una partícula, salen miles de partículas. Y todos los barriles que están alrededor comienzan a captar todas las señales que son llevadas a las granjas de datos. Y en las granjas de datos, los compañeros experimentales corren todos sus códigos y reconstruyen el experimento de trazas. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad en sus laboratorios o que ha visto la cámara de niebla, ustedes realmente ven la línea. Entonces ellos tienen que hacer
esa misma reconstrucción de la cámara de niebla, pero a través de los datos que se tienen de las colisiones. Todo eso, todo eso después de eso ellos hacen sus análisis y les van a dar, por ejemplo, las resonancias, les van a dar el número de cuentas, etcétera. Y nosotros lo que tenemos que intentar pegarle es pegarle, por ejemplo, a la masa del Higgs aquí, que es como más o menos, en algún momento van a ver que ponen factores, etcétera, por qué esto, por qué el otro. En muchas ocasiones tienen un fundamento bastante sólido y que hay que saber por qué son esos cortes que aplican, cuáles son las consideraciones de todos esos cortes. Entonces, es importante entender eso porque toda la pregunta que está detrás sigue siendo la misma, ¿de qué estamos hechos? Ahora, el reto que tenemos ahora en la actualidad, ustedes van a tener, si se dedican a esta área, es el reto de la precisión. En el año 2012 se anunció la última partícula del modelo estándar, que es el bosón de Higgs, que es una partícula que se escondió por muchos años y que pues estaba ahí, pero no salía a la luz. Ustedes pueden ver que del lado izquierdo, este es el gráfico con el cual salió a la luz el Higgs del modelo estándar. Lo más importante para mí es que ustedes vean la gráfica de 2017. Es exactamente la misma, es un experimento CMS, es el mismo experimento, pero ustedes pueden ver que prácticamente aquí ustedes pueden contar el número de puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, en torno de 20, ¿no? Más o menos, no sé cuántos sea. Pero el punto es de que si ustedes ven en 2017, ustedes pueden ver que hay muchísimo mayor densidad, que ellos tienen la posibilidad de reconstruir o de medir la precisión de cada punto es cada vez más chiquita. Y además la banda de error es cada vez más pequeña. Aquí ustedes pueden ver el 2012, la franja del error es la línea que aparece en vertical y horizontal. Entonces es muy grande. Y aquí en este de 2017 prácticamente ustedes no ven el error. Prácticamente está encima de la curva. Entonces, ellos tomaron mucho tiempo, 2017 de 2012 a 2017, 5 años, de mejorar sus cálculos para darte una medición cada vez mayor, un dato cada vez mayor de la masa del bosón de Higgs, ¿no? Que es el pico, donde se encuentra el pico. Entonces, ellos están haciendo un trabajo bastante fuerte, muy fuerte, porque eh, te están diciendo que próximamente van a tener cada vez mayor precisión y va a haber un conflicto si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un matching entre la predicción teórica y experimental. No vamos a poder decir si están las teorías mal o bien, o sea, para dónde vamos. Entonces, qué es lo que necesitamos nosotros saber de esta tabla? Hay los puntos, eso es lo que el experimento mide, y toda esta parte verde, usualmente, pues ellos tienen que correr códigos numéricos que están basados en teoría del campo, métodos matemáticos, programación, todo ese tipo de cosas está dentro de un digamos, bloque, y usualmente ellos tienen formas de calcular hasta cierto orden. Pero para irse cada vez más y más y más, probablemente los códigos numéricos lleguen a ser cada vez más difíciles de que se puedan encontrar con un clic. Hay códigos que también comento a mis estudiantes, les digo, miren, ustedes pueden correr MATLAB, que es un código, MATLAB que está libre, ustedes entran, lo descargan y ya lo pueden correr, pero MATLAB les va a dar solamente hasta cierto orden en la teoría en hasta cierto orden. Y entonces, ellos se van a hacer cada vez más precisos si les das el siguiente orden. Y como no tienes forma de calcularlo, tienes que tocar la puerta de la gente para que ellos hagan los códigos. Se busca, claramente, claro que se está buscando tener códigos automatizados para mayores órdenes, pero desde el punto de vista teórico fundamental es muy complicado. Las matemáticas son muy difíciles. Pero bueno, la situación está así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos fenomenología en la QCD, en la cromodinámica cuántica. Entonces, de que ustedes van al Wikipedia y buscan qué significa fenomenología, van a ver esta definición, van a ver que la fenomenología es una parte de la física teórica, de la física de partículas, que intenta
construir un puente entre los modelos matemáticos de la física teórica y la física de experimental de altas energías, ¿no? Entonces, tiene que hacer predicciones que sean cuantitativas y que puedan darte el valor experimental más o menos, ¿no? Por más o menos que ellos miden, ¿no? Y yo poder decir, mira, con mi modelo, bajo tus condiciones experimentales, deberías de medir esto. No lo mides, entonces mi modelo está mal. No significa que mi matemática esté mal, simplemente el modelo está refutado, ¿no? Y no pasa nada. Yo creo que yo soy de la firme convicción de que prefiero que mi modelo, decir mi modelo está mal porque no da, y que me haya equivocado en la cuenta. A mí me daría más vergüenza, bueno, personalmente me daría más vergüenza decir, te equivocaste por un signo, a que me diga, no, está todo bien, pero tu modelo, o sea, no reproduce el dato experimental. Creo que eso es, para mí es mucho más valioso. Entonces, nosotros tenemos que saber algo que también les digo a los muchachos de acá, les digo, miren, si ustedes hacen integraciones en las esferas, ustedes toman una esfera, la integran, el volumen, no sé qué, pues está todo muy bien, pero mi primera diapositiva yo te mostré que los dos tubos vienen y en la parte frontal vienen, chocan cabeza con cabeza, y lo que va a pasar es de que tu esfera, pues no la puedes integrar en toda la esfera, porque tienes que quitarle un tubo, a esa esfera tienes que quitar un tubo, o sea que si yo te digo, podemos integrar entre menos pi y pi, y después de 0 a pi, pues en tu matemática te dará bien, pero el experimento no ve realmente cuando pasan por los haces. Entonces tú tienes que pensar que si tú quieres dar una predicción que el experimento vaya a poder medir, tienes que poner las condiciones físicas del experimento, no solamente la consideración teórica que uno puede manipular. Entonces, creo que esta es una de las pocas diapositivas que tiene la ecuación, ¿no? Porque mi objetivo es que ustedes entiendan esta diapositiva. Hay una cuestión de matemáticas involucradas ahí, pero si uno quiere tener una predicción teórica, tiene que tener la forma de escribir una ecuación matemática que relacione del lado izquierdo, en este caso, del lado izquierdo, lo que el experimento mide, con el lado derecho, que es lo que, que la teoría predice. Eso sería, digamos, la forma. Entonces, hay una fórmula, la fórmula de factorización, que me dice a mí, si tú quieres describir un proceso en el acelerador, esto es lo que tienes que hacer. Este proceso es protón-protón a un hadrón, a una partícula, más lo que, lo que quieras. Y tienes que ponerlo en las distribuciones, en relación, es una distribución, en relación a las variables dinámicas que ellos pueden medir. Y ellos pueden medir lo que ellos conocen como el momento transverso y pseudo rapidity. Una variable, no importa. No es para lo que me interesa, porque aquí no, es una variable. Del lado derecho es donde viene la teoría. Entonces, en el lado derecho, yo tengo una F, I, F, J, D y una cosa verde. Entonces, lo que está aquí significa lo siguiente. En la figurita, para mí creo que debe ser un poco más simple. Tú tienes un protón, tienes una partícula. Entonces, esto se lee de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de que de esta partícula P yo tome uno de sus ingredientes a una escala, a unas escalas? Eso es, esta F me dice la probabilidad de que yo agarre, escoja del protón uno de los partones, uno de los ingredientes que está allá. Y después lo voy a multiplicar, lo voy a convolucionar con la probabilidad que del otro protón agarre a otro partón, un partón J. Esto que está aquí ya es, voy a hacer que la probabilidad que de esos dos partones produzcan una partícula K, que es este que está acá. Y esa partícula K vuela y esa partícula K se hadroniza o se transforma en este hadrón H. Y entonces lo que yo he hecho de forma matemática es la probabilidad de que aquí salga uno, la probabilidad que de aquí salga el otro, la probabilidad que estos dos interaccionen y produzcan este, y la probabilidad de que este vaya y se transforme en H. Entonces, es hay todo para entender todo esto, hay una teoría del campo, hay un montón de cosas, ¿no? Pero en términos probabilísticos, si yo cambio la teoría, yo lo que estoy cambiando es porque es la probabilidad de que esos dos interactúen. Cámbiame la teoría y aquí vas a tener otra cosa. Cámbiame esto, todo va a estar aquí metido, ¿no? Estas funciones de distribución, las bolitas grises, pues hay
hay gente que se dedica a hacer los ajustes y que te da las funciones de distribución y listo, tú las llamas y se acabó. Entonces, si tu teoría describe la naturaleza, debes de ponerla aquí en esta ecuación y compararlo con lo que el experimento te da. Y obviamente lo que tiende a suceder es que la teoría va a tener sus parámetros y lo que vas a intentar hacer es ajustar tus parámetros para que te pegue al lado izquierdo, para que te pegue con el experimento. Si no existe un valor o la teoría que tú predijiste, tienes una forma de machearlo y que te dé algo razonable, si no hay forma de que tus parámetros te den lo del lado izquierdo, pues entonces prácticamente estás en un escenario desfavorable. Si hay algún parámetro, entonces hay alguna chance de que tu teoría pueda estar viviendo. Y eso es prácticamente el área de fenomenología, digamos a grosso modo, eso es lo que tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema es justamente poder entender todo eso, hay muchas cosas, etcétera, ¿no? Las ecuaciones que están allá son ecuaciones integro-diferenciales, pero bueno, la situación es que uno va llamando en sus códigos matemáticos, en los códigos computacionales, pues esos objetos. Entonces, este es el proceso. El proceso es este que está acá. Y la pregunta, sí, y la pregunta es, yo puedo hacer esta cuenta teórica, pero en el laboratorio, ¿qué es lo que ellos miden? Yo puedo agarrar y tener un objeto hipercomplicado, le pido a la máquina que me resuelva todas mis ecuaciones, no sé qué cosa, y la situación es que, aunque yo proponga todo esto, en mi marco, yo necesito saber qué es lo que el experimento mide. Yo le dije que ellos miden el PT, el momento transverso de la partícula y la pseudo rapidez de la partícula, etc. Entonces, yo necesito saber si quiero entender mi formulación teórica, qué es lo que los otros están midiendo. Entonces, lo que ellos miden y los que ellos caracterizan son las partículas que entraron a la colisión y las partículas que salieron de la colisión. Ellos no pueden, y yo si les digo, hagan un corte en el PT del quark, pues no van a poder porque ellos no ven el quark. Ellos ven las partículas ya en el estado condensado. Y es aquí donde viene la pregunta. Perdón, me hizo falta aquí decir una cosa. La conexión entre, entre lo que está afuera, digamos los hadrones, H1, H2 o H mayúscula, y lo que está adentro, que es la sección eficaz teórica puramente calculada, es esta X que está aquí, esta X que está aquí, esta Y que está aquí y esta Z que está aquí. Esos tres valores hacen la conexión entre lo de adentro con lo de afuera. Eso es lo que tienen. Entonces la pregunta es, si yo con los datos experimentales puedo obtener las variables teóricas que están adentro de mi cálculo numérico. Si yo te doy a ti, si existe una forma de tener los datos y machearlos con las fracciones X, Y y Z que me dicen a mí en qué son están bailando las partículas. Eso es lo que quiero saber, porque eso es lo que está adentro de mi sección eficaz, adentro de mi planteamiento teórico. Entonces, y es aquí donde viene el planteamiento ¿cómo se llama? De la red neuronal, del machine learning. El machine learning lo que te hace, lo que te intenta decir es, tú tienes unos datos y tú les quieres justamente pasar por redes que te puedan describir esas partículas, ¿no? Em, mm, ahora le contesto. Solamente déjame terminar y te contesto. Si no voy a perder el hilo. Este, entonces, si yo puedo construir las capas ocultas y que puedan conectarse con todas mis entradas para que me reproduzcan todas mis salidas. Eso es lo que quiero. Eso es, digamos, el algoritmo que está detrás de la red neuronal. La red neuronal tiene sus capas ocultas, su número de neuronas, y a cada una de las entradas comienzas a hacer transformaciones lineales entre ellas, y después te produce las salidas. ¿Ok?
Y eso y entonces es esto que les voy a presentar, que es una cosa muy, ¿cómo se llama? Muy, que lo pudimos publicar, es el intentar utilizar esa fórmula que yo les puse, pero tener variables para poder describir a la variable X, a la variable Y y a la variable Z. Entonces, un pión es una partícula compuesta por un quark U y un antiquark D, y un fotón, pues, es la partícula de la luz, ¿no? Aparece un proceso de atomización que puede ser entendido a partir de esa variable que les decía, la variable Z. Y aquí hay unas fórmulas, aquí hay unas fórmulas. ¿Por qué les pongo estas fórmulas? Porque dentro de estas fórmulas, uno puede pensar que tiene una partícula que clásicamente, clásicamente, no cuánticamente, clásicamente, si yo tengo dos partículas que vienen y chocan, y pues, supongamos que tienen la misma masa, ¿no? Si tienen la misma masa y se van, salen por conservación del momento y la energía, en el ángulo que sale uno, 180 grados tiene que estar la otra. Pero cuando eso es pensando, digamos, clásicamente. Cuando uno lo hace en la teoría del campo, lo que va a pasar es que va a tener una serie. La primera componente de la serie es esa, pero la segunda componente involucra otros procesos, otras cosas que comienzan a mezclar toda la información y va a ser casi imposible pensar que siempre que a 180 grados esté la otra. Y en esa serie, nosotros definimos lo que le llamamos el primer orden o el leading order. Esta LO sería el primer orden y la NLO es el segundo orden. Cuando yo pongo el NLO, definitivamente ya no voy a tener una fórmula directa uno a uno para reconstruir esa fracción X o Y o Z. Son muchas integrales, ¿eh? Son demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros lo que hicimos fue correr ese código y tomar como variables de entrada lo que produce el código de Monte Carlo, como MATLAB. No usamos MATLAB, sino que usamos un código nuestro. Y queremos tomar el código de entrada, o sea, las variables de entrada que produce el código, relacionarlos con las variables de, 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 de los partones. Las variables de los hadrones está aquí, las variables de los partones está aquí. Esto es lo que mide el detector y esto es lo que queremos conocer. Y existen varias técnicas. Las más usuales es poner regresiones lineales. Poner que de aquí salen y que estén correlacionadas estas a través de un coeficiente lineal, coeficiente lineal, coeficiente lineal. Existe otro método, que es el método gaussiano, poner que cada una de las variables está relacionada que tenga una gaussiana. Cada una de las variables está, en lugar de que sea un coeficiente lineal, la gaussiana es e a la menos x cuadrada, ¿no? Si yo hago la expansión en series de eso, me va a quedar sumas de x, x cuadrada, x cúbica, etc. Entonces es un poco más flexible una gaussiana que una lineal, pero tiene más coeficientes. Y la otra es poner en este circulito, pues a la red neuronal, donde yo no digo nada, yo solamente quiero que me conecte las dos y que vea qué es lo que sale. Y eso es, y cuando uno toma regresiones lineales o gaussianas, uno tiene que poner la base. Uno está forzado a poner la base porque no sabe cuáles son los coeficientes de la serie. Entonces, va a ser mejor o peor de acuerdo a cuál es la base que uno ponga. Y aquí pueden buscar la referencia. Hay muchas, hay varias bases que probamos. Entonces, lo que uno quiere hacer es lo siguiente. Uno toma, por ejemplo, en una regresión lineal, toma su conjunto de datos y ese conjunto de datos lo relaciona linealmente con su target, con sus datos target, y lo que hace es simplemente que a su base le suma los coeficientes y listo. Si yo le pongo que me ajuste todos los valores de las constantes a todo mi set de datos, pues entonces va a reproducirlo todos, ¿no? Entonces lo que uno hace es que no le da todos los datos, sino le da una porción de los datos. Nosotros usamos que entrenamos a eso, o sea, buscamos los coeficientes sobre el 80% de los datos y una vez que tenemos todos los coeficientes, abrimos la caja con los 20% y pasamos los datos. Entonces yo ya sé cuánto vale las X en el otro 20% y sobre ese 20% yo pruebo mi función lineal. Entonces esta gráfica que está aquí es la Z real versus la Z reconstruida. La real es la del 20% que yo conozco
Y la Z reconstruida es cuando yo pongo todos los coeficientes y sumo. Si existe un macheo exacto, yo espero que esta línea sea la negra, que todos los valores de mi Z real sean reconstruidos por la función que yo estoy dando. Y como ustedes ven, pues no todos son reconstruidos exactamente igual, pero pues da una, más o menos, aquí es un porcentaje, más o menos lo distribuye más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Z real, en este de acá, pues está el 20%. Este amarillo, pues lo describió pobremente. La regresión gaussiana hace un mejor trabajo, más o menos, y aquí realmente hace un mejor trabajo con otra base, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir probando ahí cosas. Y lo que nosotros descubrimos para la red neuronal, pues es que sí es cierto, hace un mejor trabajo una red neuronal que los otros dos anteriores. Aunque prácticamente podríamos decir que la red gaussiana, hace también un buen trabajo, ¿no? Aquí solamente puse la Z real, pero pueden también poner la X real y pueden poner todas, ¿no? Y bueno, aquí les pongo las dos, ¿no? Está la Z real y la X real, porque se reconstruyó todo, no solamente se reconstruyó la X y la Z. Entonces, sí es cierto, ¿no? Uno puede también preguntarse, bueno, realmente tu reconstrucción tiene ustedes un valor central, pero hay bandas de error que tienen ustedes que ajustar y sobre esas bandas de error uno construye, uno construye un estimador que me pueda decir tu método tiene tanto por ciento de error. Y pues podemos tomar la mitad o el doble de las variables de las X reconstruidas para un valor de Q cuadrado diferente. Pero eso es un detalle técnico, ¿no? El único punto que quiero decir aquí es de que puede variar esa determinación de las constantes en un valor un medio o dos, que es lo estándar que uno hace en esta área, ¿no? Cuando uno quiere calcular errores. Entonces, yo solamente quería comentarles un panorama de lo que ustedes pueden hacer con estas técnicas de reconstrucción que se tienen ahora. Eh, la física de las energías, pues al igual que muchas otras ciencias, siempre se está en un continuo desarrollo. Y sobre todo, para ustedes que están jóvenes, pues tienen que estar conscientes de que existen muchas técnicas que van a comenzar a salir y que ustedes tienen que empaparse, que nos tienen que apoyar a nosotros también, que ya estamos más grandes, para poder utilizar estas herramientas y poder trabajar en colaboración junto con los ingenieros, tecnólogos, físicos, matemáticos, todo, para poder intentar responder a esa pregunta que es ¿de qué estamos hechos? Hay mucha gente que se encuentra involucrada en muchos proyectos, seguramente en sus universidades también, y como les digo, en otras áreas también, y que están buscando también estas técnicas en colaboración con otra gente. Y sobre todo de que no solamente la gente como nosotros, gente vieja, está en esto, hay mucha gente joven como ustedes que seguramente tienen muchas preguntas y que van a descubrir las respuestas en la medida de que estemos trabajando todos en conjunto. Y listo. Pero antes de terminar, quiero contestar a esa, perdón, voy a poner aquí, quiero poner aquí la pregunta. Dice, ¿usted propone que las interacciones pueden ser reflejadas por los nodos de una red? No, no, eh, no sé si pueden ver mi pantalla, supongo que sí. Dice, usted propone que las interacciones pueden ser reflejadas por los nodos de una red neuronal. No, yo simplemente puedo cambiar el número de neuronas y la interacción que me va a dar no está dado por eso. Es la forma que él tiene para reconstruir una de las variables que ya me interesa a mí. A mí me interesa reconstruir la variable X, Y o Z, una de las tres, ¿no? O las tres mismas. Pero la forma en la que está eh, eh, caracterizado, eso viene del código numérico que te extrajo los datos. Una pregunta muy importante, ¿no? Porque lo más importante en estas cosas de técnicas de reconstrucción es que tengan los datos. Y yo este proceso no tengo, yo no puedo, yo tengo que entrenar con respecto a la X, que el dato no me lo da.
Si yo le pregunto al experimental, dame los datos de X, pues no los tiene, porque ellos tienen PT, tienen eta, tienen energía transversa, tienen otras variables. Entonces, yo tengo que partir de unos pseudo datos, porque no tengo los datos, pero esos datos yo los genero. Entonces, yo genero los datos partiendo de las condiciones cinemáticas que el experimento me dice a mí que tengo que poner, que yo ya sé que ese Monte Carlo me reproduce bien los datos, pero que entonces tengo una cierta confianza de que el Monte Carlo, el código numérico que me va a dar a mí los datos es el adecuado, pero no, pero le quito de nada, le estoy quitando, cuando yo tengo como yo controlo el Monte Carlo, como yo controlo el código numérico, pues lo que me va a sacar una serie de datos, unas tablas enormes con el PT, con el eta, con no sé qué, y además me da la X. Esa X o Y o Z, el experimento no lo tiene, entonces él te lo va a dar en blanco, no lo sabe. Entonces mi pregunta es, si yo le doy PT o las variables, ¿es posible reconstruir las tablas de las X que el experimento no tiene? Y para eso usamos la red neuronal. No sé Muy qué bien. otra pregunta. Muchas gracias, Roger. Em, ¿Hay más preguntas? Pueden escribirlas en el chat o preguntarle directamente a Roger. Abre su micrófono más rápido. Hola, buenos días. ¿Me Hola, escuchan? buenos días. Sí, Mi nombre es Emanuel Domínguez, soy ingeniero de software. Ujú. Y bueno, en este caso, bueno, tengo muchas preguntas. Estoy un poquito alejado, digamos, de la física que hay detrás. Sin embargo, para este ejemplo que usted nos está presentando, quisiera saber cuántas entradas tiene la configuración de su red neuronal, cuántas capas de, digamos, de entrenamiento tiene y cuántas salidas. Yo me imagino que las salidas simplemente son los valores para X, Y y Z, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, no sé si podría como que explicar un poquito más sobre cómo esta configuración de las redes neuronales, por favor. sí, claro. En esta diapositiva no tengo, porque tú lo que me estás preguntando es específicamente la arquitectura que se usó, ¿cierto? Sí, así es. Sí, la arquitectura, como pasa en estas cosas, fue a prueba y error. O sea, siempre es posible mejorarla. Este, Creo que pusimos creo que pusimos como 4 capas y 100 neuronas o algo así. Em, lo más difícil, o algo así, no me acuerdo exactamente, pero está en el artículo. Este, lo más difícil, Emanuel, es obtener justamente lo que tú dices, los datos. Entonces tú vas a tener, porque no puse aquí la, la diapositiva, tú vas a tener un gráfico de la función que tú quieres integrar, esta sigma, ¿dónde está? Esta sigma, esta que está acá. Tú tienes la tabla que te da PT, te da eta como variables, PT, eta, las variables PT del fotón, de lo que sea, y la X, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros hicimos la cuenta, para que tú te des una idea de dónde fue el cuello de botella, el cuello de botella estuvo en la generación de datos, porque el código de Monte Carlo tarda alrededor de una semana en correr y sacarte esa tabla de datos. Entonces, no queremos correr siempre códigos por semanas. Queremos, si existe una forma de evadir eso, sería mediante el uso de estas técnicas para poder predecir cuánto valen esos valores. Y después viene la siguiente pregunta, o sea, ¿qué fue lo que metieron como variables de input para que te entrenen las variables output, ¿no? Las variables output estás en lo correcto, son X, Y y Z, punto. Eso son. Las variables de input hay que manejarlas un poco porque, como seguramente estás empapado un poco o mucho, no sé, tiene que haber tiene que satisfacer ciertas condiciones, porque si no están correlacionadas, si tiene poca correlación o mucha correlación, los algoritmos no terminan de converger o se tardan muchísimo para encontrar, o simplemente hay un overfitting, o siempre pueden haber ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que nosotros hicimos, si tú lanzas variables aleatorias sin pedirle
que se fije en este numerito que está acá, en el numerito de la sigma, pues entonces es como que lances randoms. Lanzas un random y después te da la x1 y ya está, ¿no? Entonces lo que nosotros encontramos que era óptimo era que cada una de las variables esté pesada, que tenga el peso de esta sigma. Entonces te quedaba una X, perdón, un PT multiplicado por la sigma, un eta multiplicado por la sigma. Entonces cada cuadro de tus variables experimentales estaban pesados por el número de que te daba esta expresión. Porque si no, era como que lanzo una variable random y me da pt, eta, ya está. Por un ejemplo simple. Pt y eta. Y quiero reconstruir de este pt y eta la x1, x2 y z, ¿no? Pero si solamente fue random y nunca guardaste la sigma, si nunca guardaste el verdadero cálculo pesado que está haciendo, pues no va a haber, no va a haber una conexión directa con el proceso. Es como que es independiente del proceso. Entonces lo que hicimos nosotros, una de las técnicas que usamos fue pesar el PT y la eta, que sea PT multiplicado por la sigma y eta multiplicado por la sigma. Entonces ya tenía una información intrínseca del proceso para que pueda relacionarse con la X, Y, Z. No sé si eso contesta tu pregunta. Ah, bueno, tiene una Sí, mano. sí. Muchas gracias, doctor. Muy bien explicado. Gracias. ¿Más Ah, preguntas? Ah, Emanuel. Ah, no, Emanuel, tú fuiste el que preguntaste, ¿verdad? ¿Hay más Jaime, preguntas, chicos? Jaime pregunta que si la grabación va a estar disponible para verla después. Sí, sí, va a estar disponible. Generalmente Alexis lo sube al Facebook. Y Ahí. siempre yo los motivo para, esto es un tema muy difícil, ¿no? Así como todas las pláticas que van a tener, es un tema muy difícil. Si tienen alguna duda o inquietud, siempre me pueden escribir al correo. Tardo en contestar a veces, pero siempre contesto. Muy bien. ¿Más preguntas? Chicos del diplomado, ¿tienen preguntas? Bueno, yo sí quería preguntarte algo. Bueno, como te decía, pues la plática está muy enfocada para los chicos que están llevando programación básica. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son las ventajas que tú ves en la programación, en la parte esta de física de partículas que tú manejas muy bien? ¿Y cuáles serían las desventajas de no usar técnicas de programación? Yo creo que ahora, en los tiempos modernos, es importante, o sea, ahora, por ejemplo, estamos conectados por Zoom, ¿no? De otra forma, o sea, uno tiene que perderle un poquito el miedo a a la computadora. La computadora está ahí para ayudarte, o sea, la computadora te va a resolver muchos problemas muy simples. Nosotros, y voy a ponerme ahí junto con la profesora Xiomara, cuando estábamos en nuestros ayeres y había que calcular trazas de cosas, hacerlo a mano pues era una tesis casi que de doctorado, ¿no? Entonces, ahora es importante que ahora hacemos trazas, eso ya no te da un doctorado, ¿no? Pero hace muchos años, o sea, las cosas van evolucionando. Y yo creo que la computación nos abre a nosotros em, una ventana muy grande para atacar diversos problemas. Parece, porque Xiomara, la pregunta es muy interesante, porque pareciera que es muy difícil lo que estamos haciendo. Pero Emanuel Domínguez, seguramente si yo le doy la tabla de datos, él va a poder encontrar una arquitectura y mucho mejor que la que nosotros encontramos. Porque es realmente, yo agarré, o utilizamos con los estudiantes de aquí el scikit-learn de Python y que pues eso es nada más de aquellos, nosotros no tenemos Python, ¿no, Xiomara? Nosotros no tenemos Python. Entonces, ahora está tan a la mano que ustedes pueden atacar muchos problemas, muchísimos problemas. Pero también la siguiente pregunta que tú haces, Xiomara, es muy interesante, muy importante también, porque también esa cosa, como también Emanuel Domínguez no le dejará mentir, si uno le mete basura, pues le va a sacar basura. Entonces, necesitamos nosotros también no solamente saber picarle a los botones para encontrar un resultado, sino también tenemos que saber la teoría que está detrás para saber cómo caracterizar los datos, cómo hacer las cosas para que después pase. Entonces,
no, yo a los estudiantes les motivo mucho para que aprendan todo lo que puedan en su vida académica, pero también que tengan críticos, que ellos puedan tomar y decir, este código me sirve para este no me sirve para este. Pero esa decisión la van a tomar ustedes, no la voy a tomar yo, porque ustedes pueden meter exactamente las mismas cosas en dos códigos y uno le va a dar bien y otro no le va a dar. Entonces es importante que ustedes tengan no dejarle todo a la máquina. Hay que saber todos los códigos que no puedan, pero no dejarle todo a la máquina. Sí, claro. Y por ejemplo, en la física, ¿no? Luego hay muy buenos teóricos, pero que no programan nada y pues está difícil. Hay que ser más completos, ¿no? Saber un poco de todo y pues la programación es básica ahorita. Sí, Bueno, hay nosotros, otra pregunta. Ajá. no, que te iba a comentar, ¿no? Nosotros tenemos proyectos en el cual, o sea, la programación nos ayuda muchísimo. O sea, si lo tuviésemos que volver a hacer todo como antiguamente a mano, sería muy difícil. Sí. Más datos libres para practicar machine learning. Sí, sí, hay. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Natalia, ¿saben que sí es por allá? ¿Cómo se llamaba la página de internet donde hay varias, ¿cómo se llama? Problemas. Y ellos, hay una página que tiene retos. Y entonces, y hay retos que ya se resolvieron y otros que no, ¿no? Pero te dan justamente el cable. Ahí está. Ah, exactamente. Entonces tú puedes ahí directamente y te dicen, ¿sabes qué? Este es el problema, estos son los datos y te lo dan todo para que tú puedas agarrar y testear. Y tú puedes eh, 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 andar probando si tú puedes mejorar los códigos que tienen allá o no. O sea, sí, hay varias, sí, sí, hay varias bases de datos. Gracias, Ok. Miriam, también. ¿Más preguntas, chicos? Creo que ha habido suficientes preguntas y también pues te queremos agradecer nuevamente que hayas aceptado dar esta plática bien interesante y bien clarita de cómo se hacen estos cálculos. Bueno, pues muchas Gracias a gracias todos. por Gracias a todo. todos ustedes por estar aquí y a darle con todo. Sale. Adiós, entonces, gracias. Hasta luego, gente.